Mi esposa embarazada se fue al extranjero. Con su exnovio. Y no solo eso, lo publicó en Facebook. Tomados de la mano, sonrientes. Y escribió, Felipe. Aunque no podamos estar juntos como esposos. Aún así, voy a tener tu hijo. Mi mundo no se derrumbó. Se incendió. Yo era el esposo. El hombre que había dejado todo por ella. Los amigos. Los sueños. Hasta el último centavo. Reservé el mejor centro de recuperación postparto. Compré cada pequeño detalle. Cambié por ella. Pero ella decidió traicionarme. Y ese día, decidí que no iba a ser el mártir de su historia. Todo comenzó como una simple notificación. Estaba trabajando tarde cuando vi su publicación. Una foto de ella abrazando a Felipe, su ex del instituto, en una playa lejana. Y debajo, ese mensaje venenoso disfrazado de ternura. No dije nada, no lloré, no grité, solo apagué la pantalla. Y empecé a cancelar todo. El centro postparto, los chequeos médicos, los paquetes de bebé, todo. Esa noche, salí con mis viejos amigos. Amigos que ella siempre llamó, inútiles. Les sonreí, les pedí que brindáramos. Pero cuando mi teléfono vibró, y vi su nombre, no respondí. Y por primera vez en años, me sentí libre. Por dentro, algo empezaba a romperse. Pero también, algo empezaba a nacer. ¿Alguna vez te traicionaron de una forma tan cruel que te hizo replantearte quién eras? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu historia. Yo la amaba. De verdad. Y no como se ama de forma adolescente. Impulsiva o efímera. La amaba con el tipo de amor que sacrifica. Que se adapta. Que se calla. Aunque duela. Sabrina llegó a mi vida como un huracán disfrazado de brisa. Hermosa, segura, magnética. Tenía ese aire de mujer inalcanzable que, cuando te presta atención, te hace sentir como el único hombre en la tierra. Y yo, caí, como tantos otros, supongo. Pero conmigo fue distinto. O eso creía. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido. A las pocas semanas ya vivíamos juntos. Yo trabajaba a tiempo completo. Ella hacía yoga, se cuidaba, hablaba de abrir su propio estudio de bienestar. No quiero ser una mujer común. Juan, me decía, quiero vivir bien, sentirme cuidada. Y yo lo entendía. ¿Quién no quiere eso para la persona que ama? Poco a poco empecé a cambiar. Dejé de salir con mis amigos. Dejé de fumar. Dejé de gastar en mí mismo. Le entregaba todo. Mi tiempo. Mi sueldo. Mi energía. Tus amigos no te hacen bien, me repetía. Tu mamá se mete mucho en nuestra relación. Te ves mejor cuando no opinas tanto. Y yo, asentía. No lo veía entonces. Pero lo que llamábamos amor era una celda disfrazada de lujo emocional. Ella lo tenía todo, y aún así, siempre pedía más. Pero yo pensaba, cuando tengamos un hijo, todo cambiará. Creía que la paternidad nos uniría. Que el bebé sería ese nuevo comienzo. Y cuando Sabrina me dijo que estaba embarazada, lloré. Lloré como un niño que por fin ve cumplido un sueño. Reservé el mejor centro postparto de Napa Valley. $10,000 al mes. Compré cuna, cochecito, ropa de algodón orgánico. Empecé a estudiar cómo ser un buen padre. Hasta grabé audios hablándole al bebé mientras dormía. Pero el verdadero padre no era yo. Aunque aún no lo sabía. Vivía en una realidad cuidadosamente fabricada. Donde mi amor era una herramienta que otros usaban para moldearme a su conveniencia. Y en esa cárcel invisible, yo seguía creyendo que era libre. La tarde comenzó como cualquier otra. Con la rutina que ya conocía demasiado bien. Sabrina estaba fuera, tomando su clase de yoga. Y yo, como siempre, preparaba la cena para cuando volviera. Mi vida, mi propósito,
Mi día entero giraba en torno a ella. Cada pequeño detalle era parte del plan. La perfecta imagen de la familia que me imaginaba tener. Pero esa tarde, todo lo que había construido se desplomó con un simple ping en mi teléfono. Era un mensaje de Facebook. De Sabrina. Una foto de ella y Felipe. La primera frase me golpeó como un puñetazo directo al corazón. Felipe. Aunque no podamos estar juntos como esposos, aún así voy a tener tu hijo. No era un mensaje privado. No era algo personal. Lo publicó en su perfil. A la vista de todos. Tomados de la mano. Sonriendo. Felices. Sabrina. Mi esposa, a quien había entregado mi vida. Estaba revelando al mundo su amor por él. El hombre con el que compartía su pasado. Y yo no era parte de su futuro. El aire en la habitación se volvió espeso. No podía respirar. Miré la pantalla. Y las palabras parecían volverse borrosas. Intenté escribir algo. Pero me detuve. Un nudo se formó en mi garganta. Mi mente intentaba procesar lo imposible. ¿Cómo podía hacerme esto? Después de todo lo que había dado. Después de todos los sacrificios. ¿Cómo? ¿Cómo alguien a quien amabas tanto podía destrozarte con una sola acción? No fue solo la traición. Fue la burla. Fue el desprecio. Fue el desdén absoluto por todo lo que había hecho por ella. Por nosotros. Por el futuro que había planeado. Decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé una decisión impulsiva. No quise pensar en lo que implicaba. Llamé al centro postparto, donde había hecho la reserva con tanto cariño. Y la cancelé. Llamé a la clínica de mujeres, donde había concertado todas las citas para los chequeos de Sabrina y el bebé. Y también las cancelé. Y lo peor, lo más doloroso, fue lo siguiente. Devolví cada uno de los miles de artículos para el bebé que había comprado con tanto entusiasmo. La cuna, el cochecito, las ropitas, todo lo devolví. Todo lo eliminé de mi vida en cuestión de horas. No dejé ni un rastro de lo que había sido mi esperanza para el futuro. Dejé de lado todo lo que había planeado. Todo lo que había pensado que compartiríamos. Una parte de mí se rompió en ese instante. Pero otra parte respiró aliviada. Porque ya no me importaba. Ya no podía seguir viviendo una mentira. Mi teléfono vibró nuevamente. Era Sabrina. Me llamó una vez, 2, 3 veces. Pero no respondí. Lo que me dolía más no era su llamada, sino lo que me había hecho. La pregunta que me atormentaba era: ¿por qué la había tolerado tanto tiempo? Salí con mis amigos esa noche. Me divertí, reí, tomé un trago tras otro. Pero mi mente no dejaba de girar. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sabrina, dejando mensajes de voz, exigiendo explicaciones, diciéndome que si no quería perder mi matrimonio, tendría que pagar la clínica nuevamente. Entonces, algo en mí despertó, algo que había estado dormido, sometido, por años. Era la ira, era la determinación de no ser más su juguete. Cuando Sabrina me preguntó por qué había cancelado todo, me reí, una risa amarga. Sabrina, ¿de verdad me estás pidiendo que lo haga? Le dije. Ella, sorprendida, me pidió que la escuchara. Pero ya no la escuchaba. Lo que sentía por ella ya no era amor. Era desdén. No. Le respondí con calma. Ya no quiero nada. No voy a hacer lo que me pides. Y por primera vez, en muchos años, dije lo que realmente pensaba. Le colgué el teléfono. Puse el mío en modo silencio y lo dejé allí. Olvidado. En una mesa llena de amigos que no sabían, ni entendían, todo lo que había estado sucediendo. Lo que no sabía en ese momento era que Sabrina no se iba a quedar de brazos cruzados. La furia de los que se sienten intocables es la más peligrosa. Es una furia que no solo hiere a quien la provoca,
sino que arrastra a todo lo que le rodea. Esa noche, después de rechazarla, me sentí libre, pero esa libertad era efímera, como un respiro en un mar de tensión. Mis amigos lo notaron. Claro, reímos, bebimos, hablamos sobre cualquier cosa para no pensar en lo que me esperaba en casa. Pero algo dentro de mí, algo profundo, me decía que esto apenas comenzaba. Al día siguiente, la paz que sentía empezó a desvanecerse. El sonido de un golpe en la puerta me despertó. No era algo que pudiera ignorar. Sabía quién era. Era ella. O mejor dicho, su ejército. Carla y Gustavo, los padres de Sabrina, llegaron a mi puerta a las 9 de la mañana. Entraron sin pedir permiso, como si su presencia fuera una orden natural. Como si todo me perteneciera a mí porque era su hija quien decidía cómo debían ser las cosas. Tienes que arreglar esto ahora. Juan, dijo Carla, su tono de voz tan autoritario como siempre. Sabrina regresa esta noche y todo tiene que estar en su lugar. ¿En su lugar? ¿En qué lugar, Carla? El lugar en el que Sabrina me usaba como un objeto. Como su sirviente. ¿Como su caja de dinero? Pero no lo dije. Solo guardé silencio. Un silencio que se llenaba de odio hacia todo lo que representaban. Gustavo, por su parte, no decía nada. Pero me miraba con esos ojos que parecían decirme: haz lo que te digo. No hagas olas. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo podían venir a mi casa y seguir creyendo que podían controlarme? ¿Que podían hacerme obedecer? Lo que me dolió no fue la arrogancia de ellos. Lo que me rompió por dentro fue darme cuenta de lo poco que me conocían. De lo perdido que me sentía en mi propio matrimonio. De cómo me había dejado consumir por un amor que ya no existía. Y cómo ellos se seguían comportando como si yo les perteneciera. Entonces, con un control que apenas pude reunir, les respondí: no tengo intención de hacer nada. Sabrina y yo estamos terminados. Estoy pidiendo el divorcio. Carla se quedó quieta, sorprendida por un segundo. Gustavo frunció el ceño, su mandíbula apretada, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Mi declaración les golpeó como una bofetada. No puedes hacer esto, dijo Carla, alzando la voz. Sabrina nunca aceptará esto. Nunca aceptará esto. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza. Porque no era solo sobre Sabrina. Era sobre ellos, su familia, que siempre había creído que podían manipularme. Que podían tomar las decisiones por mí. Y fue entonces cuando me di cuenta. No solo estaba luchando contra Sabrina. Estaba luchando contra todo un sistema de control que había permitido entrar en mi vida. Y lo peor es que ellos pensaban que podía ceder. Me levanté del sofá y fui directo a la ventana. Miré la calle, la misma calle por la que había caminado tantas veces con Sabrina. Como si todo fuera perfecto. Como si no existiera una sola grieta en nuestro mundo. Ahora, esa misma calle era un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero más importante, era un recordatorio de que ya no tenía miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gustavo, su voz llena de desafío. Voy a dejar que Sabrina se vaya con Felipe. Y lo dije sin dudar. La respuesta salió de mi boca como un grito de libertad. Ya no era el hombre que había permitido que su esposa lo arrastrara por el barro. Ya no era el hombre que se conformaba con las sobras, con las mentiras, con el desprecio. Sabrina no podía seguir controlando mi vida. Y yo tampoco podía seguir siendo su víctima. En ese momento, vi el miedo en los ojos de Carla. Un miedo que nunca había visto antes. Gustavo, el hombre que siempre había sido el pilar de esa familia. Ahora estaba desbordado, incapaz de hacer nada. Los miré directamente, con una calma que ni yo mismo podía creer que tuviera. Y les dije: el divorcio va a pasar. Y si Sabrina se siente tan segura de su posición, entonces que venga y lo discuta.
Pero esta vez, ya no me van a controlar. La siguiente semana fue un torbellino de emociones contradictorias. Por fuera, parecía que había recuperado el control. Sabrina no estaba en la casa. Y aunque sus llamadas seguían llegando, yo ya no respondía. Era como si el silencio me diera poder. Como si al callar pudiera finalmente sentir que tenía algo más que lo que me habían quitado. Pero en el fondo, mi mente no dejaba de luchar. La furia que me había embargado al principio había dado paso a una tristeza profunda. ¿Por qué me había dejado manipular tanto tiempo? ¿Por qué había aguantado tanto dolor? ¿Tanta humillación? ¿Tanto desprecio? ¿Era amor lo que sentía por Sabrina o simplemente el miedo de perder? Pensé en todas las veces que me había rendido. En todas las veces que había pedido perdón. Incluso cuando no era mi culpa. Me había convencido de que si lo hacía suficiente, todo mejoraría. Que si daba y daba, algún día recibiría en retorno lo que merecía. Pero esa mentira se había roto. El silencio era mi primer acto de justicia. Pero no era suficiente. Ya no quería callar. Ya no quería seguir cuidando su imagen y la de su familia. Que me había tratado como si fuera un accesorio más. Yo no era un accesorio. No era su muñeco. No era su esclavo emocional. Una mañana, decidí que ya era hora. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Le pedí que preparara todo lo necesario para la demanda de divorcio. Ya no tenía miedo de enfrentarla. Ni a ella ni a su familia. La justicia no se daba en un tribunal, sino en la decisión que tomé esa mañana. El proceso fue largo y doloroso. Sabrina, como era de esperarse, no aceptó la situación con calma. Sus gritos, sus amenazas, sus manipulaciones, comenzaron a llegar una y otra vez. Decidí ignorarlas. La justicia, al menos para mí, no era sobre lo que ella hiciera o dijera. Era sobre lo que yo decidiera hacer con mi vida. Con mi futuro. El tribunal estaba programado para dentro de unas semanas. Pero algo en mí sabía que la victoria ya no estaba en el juicio, sino en lo que había recuperado. Mi autonomía. Mi dignidad. Mi capacidad de decidir por mí mismo. El día de la audiencia llegó. Y como siempre, Sabrina llegó rodeada de su familia. Con su actitud arrogante. Su madre, Carla. Su padre Gustavo. Los mismos que me habían presionado tantas veces. Estaban ahí, como si todo fuera un juego para ellos. Yo ya no estaba asustado. Me sentía fuerte, más fuerte que nunca, sabiendo que todo lo que había hecho por Sabrina era lo correcto en su momento, pero que ahora debía seguir adelante. La primera vez que vi a Sabrina en ese tribunal, algo cambió dentro de mí. Su rostro ya no me impactaba. No me afectaba. Era solo un rostro, uno que en algún momento fue el centro de mi vida, pero que ahora representaba el pasado. El pasado que había quedado atrás. Y mientras ella me miraba con odio, yo no podía evitar sonreír por dentro, porque sabía que estaba en control de mi vida por primera vez en muchos años. El día que la sentencia llegó, sentí una mezcla de alivio y vacuidad. Alivio porque, finalmente, la verdad había sido escuchada. Vacuidad porque, al mismo tiempo, algo dentro de mí se desvaneció. Como si todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, no fuera suficiente para llenar el vacío que había estado creando por tanto tiempo. Sabrina perdió la mayoría de lo que había esperado, el dinero, la casa, el control, pero lo que me sorprendió fue su reacción. En lugar de aceptar el veredicto, ella se aferró a lo único que conocía, el drama, el caos, la manipulación. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Ya no podía seguir jugando a ese juego. Ya no podía seguir siendo su prisionero emocional. El proceso fue difícil. Pero me di cuenta de algo en ese mismo instante. No era solo sobre lo que había perdido con Sabrina, sino sobre lo que yo había ganado.
Había recuperado mi vida. Recuperé mi voz, mi espacio, mis decisiones. Recuperé mi dignidad. Y esa era la verdadera victoria. A los pocos días de la audiencia, decidí cortar todo contacto con Sabrina. Sus llamadas, sus mensajes, sus intentos por manipularme, los bloqueé todos. Lo que había sido una cadena invisible de dependencia emocional ahora se rompía por completo. Finalmente, podía respirar con libertad. Finalmente, podía ser yo. El verdadero despertar llegó cuando me di cuenta de que, aunque pensaba que estaba cerrando un capítulo, en realidad, estaba abriendo un libro nuevo. Un libro que yo mismo escribiría. La casa, esa casa que alguna vez sentí como una cárcel, ahora se sentía diferente. Era mía. Era un refugio que había construido con mis propias manos. Con mi dinero, con mi sacrificio. Cuando miré a mi alrededor, vi una nueva oportunidad. Ya no era solo el lugar donde Sabrina me había manipulado. No era solo el lugar que me recordaba mis fracasos. Ahora, era el lugar que reflejaba lo que yo quería. Mis amigos, aquellos que siempre habían estado a un lado, me vieron con otros ojos. Ya no era el Juan débil, el que se dejaba llevar por la corriente. Ya no era el tipo que siempre ponía las necesidades de todos antes que las suyas. Ahora, me miraban con respeto, con admiración. Al principio, no sabía por dónde empezar. Pero luego, una noche, mientras tomaba un trago con ellos, me di cuenta de algo más profundo. La vida que había vivido hasta ahora no era mi historia. Era la historia de Sabrina, de su familia, de todos los que pensaban que podían decidir mi destino. Ahora era mi momento. Con el paso de los días, lo que pensaba que era el final de una lucha, se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande. Porque ahora sabía que la verdadera libertad no dependía de un papel, ni de una sentencia judicial. La verdadera libertad estaba en ser dueño de mis decisiones, de mis sueños, de mi vida.